Del 16 al 24 de septiembre de 2023 se llevará a cabo el torneo que reúne a 24 selecciones invitadas por la FIT. Tres sedes albergarán el torneo clasificatorio olímpico de voleibol femenino 2023: Polonia, República Popular China y Japón. El evento de voleibol femenino servirá como la primera oportunidad de clasificación a París 2024. El preolímpico de voleibol femenino 2023 consta de tres grupos de 8 equipos: Grupo A, Grupo B y Grupo C. Serbia es la actual campeona del mundo y disputará sus partidos del grupo en la República Popular China. De acuerdo con el ranking, la Federación Internacional de Voleibol FIT invitó 7 selecciones latinas de voleibol femenino: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, México y República Dominicana. Solo 12 selecciones competirán por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, incluidos los clasificados automáticamente más el anfitrión Francia. Las dos primeras selecciones de cada grupo que avancen en la fase de clasificación obtendrán una de las 6 plazas de clasificación automática, y las 5 plazas de clasificación restantes serán ocupadas por las 5 primeras naciones aún no clasificadas en la clasificación mundial de la FIT al final de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol 2024. Todos los horarios aquí están calculados en hora local de México, que significa una hora menos que en Colombia, 3 horas menos que en Argentina y menos 8 horas que en España. Viernes 15 de septiembre, Grupo B en Japón: Bélgica versus Bulgaria a las 19 horas. Turquía versus Puerto Rico a las 22 horas. Grupo A: Serbia versus México a las 20 horas. República Dominicana versus Chequia a las 23 horas. Sábado 16 de septiembre, por el Grupo B en Japón: Brasil versus Argentina a la 1 hora. Japón versus Perú a las 4:25 horas. Bélgica versus Puerto Rico a las 19 horas. Turquía versus Bulgaria a las 22 horas. Grupo A en República Popular China: Países Bajos versus Canadá a las 2 horas. República Popular China versus Ucrania a las 5:30 horas. Países Bajos versus Chequia a las 20 horas. República Dominicana versus Canadá, 23 horas. Grupo C en Polonia: Estados Unidos versus Colombia a las 3:30 horas. Alemania versus Tailandia a las 6:30 horas. Polonia versus Eslovenia a las 9:30 horas. Italia versus República de Corea a las 12:45 horas. El día 17 de septiembre, por el Grupo B en Japón: Brasil versus Perú a la 1 hora. Japón versus Argentina a las 4:25 horas. Grupo A en República Popular China: Serbia versus Ucrania a las 02 horas. República Popular China versus México a las 5:30 horas. Por el Grupo C en Polonia: Alemania versus Colombia a las 3:30 horas. Estados Unidos versus Tailandia a las 6:30 horas. Polonia versus República de Corea a las 9:30 horas. Italia versus Eslovenia a las 2:45 horas. El día 18, por el Grupo B en Japón: Bélgica versus Argentina a las 19 horas. Turquía versus Perú a las 2 horas. Por el Grupo A en República Popular China: Serbia versus Canadá a las 20 horas. República Dominicana versus Ucrania a las 23 horas. El día 19 de septiembre, por el Grupo B en Japón: Brasil versus Bulgaria a la 1 hora. Japón versus Puerto Rico a las 4:25 horas. Bélgica versus Perú a las 19 horas. Turquía versus Argentina a las 22 horas. Por el Grupo A en República Popular China: Países Bajos versus México a las 2 horas.
República Popular China versus Chequia a las 5:30 horas. Países Bajos versus Ucrania a las 20 horas. República Dominicana versus México a las 23 horas. Por el grupo C en Polonia, Alemania versus República de Corea a las 3:30 horas. Italia versus Tailandia a las 6:30 horas. Polonia versus Colombia a las 9:30 horas. Estados Unidos versus Eslovenia a las 12:30 horas. El día 20 de septiembre en el grupo B en Japón, Brasil versus Puerto Rico a la 1 hora. Japón versus Bulgaria a las 4:25 horas. Por el grupo A, Serbia versus Chequia a las 2 horas. República Popular China versus Canadá a las 5:30 horas. Por el grupo C, Polonia, Italia versus Colombia a las 3:30 horas. Estados Unidos versus República de Corea a las 6:30 horas. Polonia versus Tailandia a las 9:30 horas. Alemania versus Eslovenia a las 12:30 horas. El 21 de septiembre por el grupo B, Puerto Rico versus Argentina a las 19 horas. Bulgaria versus Perú a las 22 horas. Por el grupo A en República Popular China, Serbia versus República Dominicana a las 20 horas. Canadá versus Ucrania a las 23 horas. El día 22 de septiembre por el grupo B en Japón, Brasil versus Turquía a la 1 hora. Japón versus Bélgica a las 4:25 horas. Puerto Rico versus Perú a las 19 horas. Bulgaria versus Argentina a las 22 horas. Por el grupo A en República Popular China, Chequia versus México a las 2 horas. República Popular China versus Países Bajos a las 5:30 horas. Chequia versus Ucrania a las 20 horas. Canadá versus México a las 23 horas. Por el grupo C en Polonia, Colombia versus República de Corea a las 3:30 horas. Tailandia versus Eslovenia a las 6:30 horas. Polonia versus Alemania a las 9:30 horas. Italia versus Estados Unidos a las 12:45 horas. El día 23 de septiembre por el grupo B en Japón, Brasil versus Bélgica a la 1 hora. Japón versus Turquía a las 4:25 horas. Bulgaria versus Puerto Rico a las 19 horas. Argentina versus Perú a las 22 horas. Por el grupo A en República Popular China, Serbia versus Países Bajos a las 2 horas. República Popular China versus República Dominicana a las 5:30 horas. México versus Ucrania a las 20 horas. Canadá versus Chequia a las 23 horas. Por el grupo C en Polonia, Colombia versus Eslovenia a las 3:30 horas. Tailandia versus República de Corea a las 6:30 horas. Polonia versus Estados Unidos a las 9:30 horas. Italia versus Alemania a las 12:45 horas. El 24 de septiembre por el grupo B en Japón, Turquía versus Bélgica. Japón versus Brasil a las 4:25 horas. Por el grupo A en República Popular China, República Dominicana versus Países Bajos a las 2 horas. República Popular China versus Serbia a las 5:30 horas. Por el grupo C en Polonia, República de Corea versus Eslovenia a las 3:30 horas. Tailandia versus Colombia a las 6:30 horas. Estados Unidos versus Alemania a las 9:30 horas. Polonia versus Italia a las 12 horas.